Esta lúdica va encaminada a enseñar a los estudiantes conceptos básicos relacionados con el inventario de ciclo, más específicamente con lo relacionado con el tamaño económico de pedido. La idea es que el estudiante se familiarice con los diferentes costos involucrados en la gestión de inventarios y que aprenda a tomar decisiones en función de la disminución de costos. Para este caso vamos a utilizar una pequeña lúdica en donde el estudiante tomará el papel de comprador de una pequeña tienda y para un producto en particular, que en este caso son unas pilas alcalinas, debe definir para 15 semanas cuál debe ser la cantidad que debe ordenar. Eh, Cada estudiante va a tener la posibilidad de realizar una cantidad definida por el profesor de corridas que equivalen a 15 semanas y cada una de estas corridas ingresará una información en relación a cuántas órdenes ejecutó en ese lapso de tiempo, cuál cantidad de unidades ordenó, qué inventario en promedio tuvo, cuántas veces estuvo agotados y qué cantidad de agotados tuvo para finalmente tener un costo total. Para esto entonces utilizamos esta herramienta de simulación desarrollada, donde el estudiante junto con el profesor involucran sus conocimientos y comienzan a implementar estrategias. Para este caso, el estudiante ingresará una información dada por el profesor en términos del inventario. Vamos a poner un inventario de 25, una demanda semanal de 20 y una variabilidad que viene siendo el coeficiente de variación para que él pueda estimar como diferentes valores aleatorios de demanda con esta variabilidad. Adicionalmente, se definen los diferentes costos, los costos unitarios, en este caso 1000 pesos por pila, digamos, 2500 por generar una orden y un costo de mantenimiento de el punto 0.16 semanal. Vamos a definir unos costos por ocasión de agotados, en este caso, de 10.000. Esta información pues es analizada primero con el estudiante, donde el estudiante tendrá la oportunidad de saber qué significa cada uno de estos costos para poder luego comenzar a hacer, digamos, su simulación con base en esa información. Se ingresa y ya el estudiante de forma individual lo que va a hacer es generar una serie de órdenes. Vamos a suponer que un estudiante lo que va a buscar, y digamos que esa va a ser su política, es que este inventario que va a mantener él sea lo mínimo posible. Entonces, él conoce que tiene una demanda de 20, tiene una variabilidad de 0.05, por lo tanto las demandas que vamos a tener nosotros semanales van a ir entre 19 y 21. De esa manera el estudiante tratará de que este inventario sea lo mínimo. Entonces, si tenemos una demanda inicial de 20, tenemos un inventario a mano de 5, pues nos quedarían 5. Él pensará de alguna manera que la idea sería mandar una orden por 16 unidades y de la manera estaría cubierta. Y digamos que va a ser la lógica que vamos a utilizar de ahora en adelante. Aquí entonces tendríamos que mandar una orden de 19. Aquí tendríamos que mandar una orden nuevamente de 19 unidades. Aquí tendríamos una orden nuevamente de 19. Aquí de 19. Aquí ya sería una orden, por ejemplo, por 20. Aquí tendríamos una orden nuevamente por 20, una orden nuevamente por 19, una orden nuevamente por 19, 20, 19, 19 y 20. En este caso nos están dando entonces unos datos en términos de cuál fue la cantidad de órdenes que nosotros establecimos. En este caso, si vemos, nosotros generamos un número de 14 órdenes. Esta información es la que el estudiante debe venir a digitar acá. Una cantidad ordenada o ordenada, que viene siendo la cantidad de unidades que ordenamos, que viene siendo esto, 266. Un inventario promedio, que lo sacamos con esta información que está acá, que nos da como 1,9. Una información de unidades y de veces agotados, que para este caso, con esa estrategia que se siguió, fue de 0.
y un costo total para el periodo de 35.464. Esto el estudiante lo puede repetir la cantidad de veces que considere el profesor necesaria. Para este caso vamos a suponer que son 3. Cada estudiante de forma individual hace esto y pues él puede cambiar sus estrategias de pedido de acuerdo a los resultados que vaya observando. Después de que él haga esto, se van a reunir en grupos de 2 o 3 estudiantes para que entre los participantes tomen una decisión conjunta de cuál sería otra estrategia que posiblemente trate de minimizar los costos que hasta ahora hemos obtenido por acá. Posiblemente ellos tomen decisiones sobre pedir más veces, ¿sí? O pedir menos veces, o pedir mayores cantidades. Eso ya es una decisión que cada grupo debe tomar de acuerdo a lo que vayan viendo, que lo hacen como de una manera muy empírica. Entonces, supongamos que van a hacer nuevamente esa simulación, ellos hacen su simulación y los resultados los van a anotar en esta parte que está por acá. Básicamente la idea es que logren obtener unos resultados menores a estos que están acá y pues para eso es como la colaboración que tenemos, pero todo lo están haciendo muy empíricamente y muy con conceptos únicamente sacados como de los resultados de la simulación. Lo que hacen entonces es discutir cuál sería la estrategia más adecuada aquí, cuál fue su forma posiblemente de tomar la decisión, para luego entre los diferentes grupos hacer una discusión grupal. Por último, pues después de hacer esto, lo que se hace es pues, mostrar a los estudiantes cuál es, digamos, el enfoque de trabajar con un tamaño económico de pedido, cuál es la idea que se tiene con esto, y explicar como los conceptos básicos que se pueda tener para tomar una decisión sobre cuál sería el tamaño económico de pedido. En ese caso, el estudiante lo que va a hacer es ingresar nuevamente, puede hacerse grupal o puede hacerse individualmente, para aplicar con estos conceptos y comenzar a hacer una simulación nuevamente, obvio con los mismos datos o la misma información que tenemos nosotros, es decir, mi inventario inicial, ¿sí? Mi demanda y la variabilidad que tengo pues deben ser iguales a las que ingresamos en todas las opciones. Lo mismo que los datos de costos, ¿sí? y, y toda la información que hemos ingresado hasta ahora. Entonces tomamos la decisión, ¿sí? de lanzar lotes económicos. En este caso pues el lote económico es de 80 después de hacer unos cálculos, que eso es lo que el estudiante inicialmente debe hacer. Ya se da dando cuenta que es que no tiene que pedir todas las veces, sino que debe pedir cada cierto lapso de tiempo, que esto va a tratar de asemejarse a lo que es el diente de sierra perfecto, ¿no? Y que lo que vamos a tratar de obtener son unos costos mínimos en función de los costos que hemos venido trabajando hasta el momento en esta parte del curso. Entonces, lo que miramos aquí básicamente es que el estudiante puede observar como el diente de sierra que se va generando por acá, va mirando que la diferencia de costos que obtiene versus sus decisiones a priori son muy distintas, y va mirando que aunque no tiene un inventario cero, es un inventario que se mantiene muy controlado, que tiene unos costos que no son muy altos, ¿sí? Y que se pueden equiparar a lo que son estos costos de las órdenes que estamos haciendo, para que vayan entendiendo todos esos conceptos. Ese es pues la lógica relacionada con la parte de inventario de ciclo.